Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala, con un nuevo video. Esta vez quería trabajar con ustedes un tema que está dando vueltas hace un par de años y no tiene solución de continuidad. Me parece que lo tenemos que abordar en forma seria, esta vez desde la Cábala, intentando encontrar algún tipo de solución que hasta ahora no se ha siquiera buscado. Si te gustan mis videos, por favor déjame un like, suscríbete a mi canal Cábala Influencer y dale un toque a la campanita para enterarte de las noticias y de las novedades y tengas las notificaciones al momento en que salen estos videos. Quiero trabajar el tema vinculado con la enfermedad y la salud. Esto es, si bien yo ya lo había enseñado en un taller intensivo en la Escuela Andalusí, me parece uno de los temas más importantes, pero no solo de este momento en el que estamos sufriendo una pandemia, sino uno de los temas que la gente resta importancia y equivale a lo más importante, ya que esto sabemos, si perdemos la salud, obviamente podemos perder la vida, por lo tanto, nada tendría sentido. Estamos acostumbrados a ir al médico cada vez que nos duele algo y eso está muy bien a efectos de tener un diagnóstico, de enterarnos de qué se trata, a nivel físico, qué fue lo que sucedió, cuáles pueden ser las consecuencias. Por lo general el médico, esto tiene que ver con la medicina alopática, nos va a dar un remedio que va a curar los síntomas y seguramente no va a curar la causa de la enfermedad, lo cual significa que la misma podría llegar a volver a manifestarse. Esto es sumamente importante y nosotros damos por hecho que el tema de la curación y de la salud depende del médico. Desde la Cábala debemos reforzar la idea de que tanto curación como enfermedad están en el interior de cada uno. Esto de depositar la confianza en un médico es depositar la confianza en alguien que está afuera. Por mucho que el médico pudiera tener toda la pared de títulos colgados, no deja de ser una persona, no deja de ser un individuo que se puede equivocar como cualquiera de nosotros. Claro, se supone que este médico está entrenado en la ciencia médica, para darse cuenta de cuál es la mejor manera de curarnos. Pero, habiendo pasado siglos desde que tenemos enfermedades y pandemias y médicos y curanderos, llegamos a un lugar en donde aparentemente nada sirve, todo está confundido, hay un nivel de superficialidad tal que todos los médicos recetan el mismo medicamento para una enfermedad que supuestamente es la misma, pero que lo más probable es que tenga diferentes causas. Y este es uno de los problemas fundamentales a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. En primera instancia, estamos poniendo nuestra confianza afuera, estamos poniendo la curación en manos de una persona y no en manos de nuestro ser superior o de Dios o de la naturaleza. Esto, desde un punto de vista de la Cábala, equivale a idolatría. O sea, no me voy a privar de ir al médico y de enterarme qué es lo que pasó, qué me está sucediendo a nivel físico, de qué manera puedo cuidarme, curarme, prevenir la próxima, sino que directamente deposito mi vida íntegra y mi salud en una persona que también se puede equivocar. Esto, yo no estoy en contra de los médicos, que quede claro, sí estoy en contra de este ejercicio de autoridad que nosotros le damos a los médicos y que en muchos casos ellos se la creen. Tanto la curación como la enfermedad vienen de nuestro interior. Provienen de un lugar que se llama Bria, es decir, del ámbito de la creación, Olam HaBria. En ese mismo ámbito está la curación. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, recordemos, Bria tiene que ver con la Sefirá Binah, que es muy alta, es la más alta del lado izquierdo en el árbol de la vida.
Y la misma palabra bria y briut, a ver si se ve bien ahí. Acá tenemos bria, que significa creación, y acá tenemos briut, que significa salud. Comparten shoresh, comparten raíz. Estas son dos palabras que al compartir raíz significa que están compartiendo una misma energía. Esto significa que la salud está dentro de lo que es el ámbito de la creación. La enfermedad va a tener que ver con la luz disminuida de la Shejinah que debe atravesar Yesod hasta llegar a Malhut. Esto es un proceso más complejo, pero que se inicia en Briá. De la misma manera que en Briá se inicia la curación, en Briá se inicia la enfermedad. Y de aquí la tendencia de muchos cabalistas de trabajar el tema de la salud desde un punto de vista homeopático. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos yendo a nuestro interior. Estamos buscando dentro de la propia enfermedad la posible curación. El médico, bueno, nos va a dar un diagnóstico, nos va a indicar análisis, nos va a decir, mire, le conviene hacer esto y lo otro, nos va a recetar un medicamento que no está mal una vez que la enfermedad, cualquiera sea esta, se ha manifestado y no tenemos otros recursos más que la receta o el remedio que nos dio el médico. Esto es válido, esto está bien, aquel que está de acuerdo con esto, por supuesto, tiene su libre albedrío y lo puede hacer perfectamente. Ahora, desde hace milenios que venimos comprobando que lo que es la medicina alopática es una medicina que intenta disimular o curar los síntomas. No tiene sentido desde lo que es la raíz y la curación de una enfermedad. No lo tiene. ¿Por qué? Porque nos podemos volver a enfermar de la misma manera o podemos incluso enfermarnos de otra cosa basado en una misma causa que no se había curado en un principio. Entonces, el lugar en donde se inicia tanto la enfermedad como la curación es en Briá, o sea, en nuestra mente. Una vez que estamos sanos, decidimos prevenir lo que pudiera llegar a suceder buscando en nuestro interior. ¿Cómo prevenir? Bueno, primero indagamos qué fue lo que pasó en el momento que se manifestó la enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros intuimos que ha desencadenado la enfermedad? La prevención va a ser fundamental. La prevención va a tener que ver con evitar que la enfermedad se manifieste. Incluye todas. El cuerpo físico tiene que estar bien. Cuando el cuerpo físico está bien y la mente está bien, no hay lugar para que entren sombras. ¿Qué sucede con el medio? Ahora vamos a ver qué es esto del medio, ¿sí? Tenemos la parte de la manifestación que es Asiá, que es el lugar en donde la enfermedad ya está manifestada. Es decir, ya hubo un proceso antes de la manifestación de la enfermedad. Cuando la enfermedad ya está declarada, tenemos un problema. Tenemos un problema que debemos ir al médico. Muy bien. Pero antes de que suceda eso, hubo un proceso en Yetzirah, y Yetzirah es el mundo emocional. Es decir, lo que surgió en Briá, que es el mundo mental, pasó por un proceso largo y denso a través de Yetzirah, que es el mundo emocional, para finalmente manifestarse en Asiá, que es el mundo material, el mundo físico. Esto es básico y elemental. Nosotros creemos que nos enfermamos porque ayer tomé frío. Y esto no es así. Hay un proceso. Y ese proceso puede llevar un tiempo. En algunas enfermedades más, en otras enfermedades menos. Pero hay que prestar atención. Y prestar atención significa prevenirse todos los días. No dejarse engañar es fundamental. A tal punto es fundamental no dejarse engañar que muchas veces no nos damos cuenta y hacemos lo que hace el vecino.
Otras veces no podemos siquiera oponernos porque el poder está muy empoderado y nos obliga a hacer determinadas cosas que no queremos. ¿Qué sucede entonces cuando estamos hablando de prevenir con medios naturales? Simplemente hay que ser consecuente, hay que insistir, hay que tener paciencia. Los remedios naturales previenen y de la misma manera curan. Todo va a depender de la confianza que nosotros depositemos en el remedio y la propia curación. En muchos casos el médico terminó convirtiéndose en Dios. Venimos insistiendo con medios sintéticos, con cosas artificiales desde hace cientos de años, como si eso fuera lo normal, y se convirtió en normal, y no es normal. Lo normal tiene que ver con lo natural. Tenemos un problema dentro de nuestra biología, por lo tanto la biología y no lo sintético es lo que lo va a solucionar. Tenemos un problema dentro del proceso yetzirático de bajada de la enfermedad. Habrá que trabajar desde lo que es las emociones para evitar contagiarse o para evitar que esa enfermedad finalmente se manifieste. Esto es como elemental, pero está fuera de consideración del mundo en general. Es decir, quienes consideramos esto parecemos bichos raros, ¿no? Negacionistas, no sé, no entiendo muy bien qué significa ese nombre. Yo en realidad puedo negar la ilustrísima profesionalidad de un médico, pero no voy a negar la sabiduría de Dios. Y cuando estamos hablando de Biná, estamos hablando de esta posibilidad de salud y enfermedad vinculada directamente con lo natural, vinculada con Dios. Además de revisarse interiormente y hacer una búsqueda interior, también les propongo revisar las Escrituras. En ese sentido, tanto en el Éxodo como en el Deuteronomio, vamos a encontrar a un Dios, a un creador que está vinculado con la sanación. En Éxodo 15:26 vamos a leer: y dijo: si escuches la voz del Eterno tu Dios, si hagas lo que es recto a sus ojos y cumples sus preceptos y leyes, no pondré sobre ti las plagas que puse sobre los egipcios, pues yo soy el Eterno tu sanador. Una vez más, estamos poniendo la fe en el Creador, la fe en Dios. No nos estamos entregando a la voluntad de Dios, estamos poniendo la fe en que la curación está en nuestro interior, en la divinidad que reside en nuestro interior. No nos entregamos y dejamos de luchar de ninguna manera. Esto que, ya me entregué, es la voluntad de Dios. No es eso lo que está diciendo aquí. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos en nuestro interior la capacidad de curarnos, la capacidad de retornar a ese espacio de divinidad, a ese espacio sagrado, para recrear aquello que salió desequilibrado, aquello que se manifestó de una manera sombría a través de la enfermedad. Fíjense hasta qué punto estamos inmersos en esto, que nos hemos olvidado completamente de la naturaleza, del aspecto reparador y sabio de la naturaleza, y trasladamos lo que es la sabiduría, la energía, lo sagrado, la sutileza de la creación y, por qué no, del creador, a manos de un médico, a manos de un individuo que está capacitado intelectualmente para curar, está capacitado desde la ciencia para curar, que es solo el lado izquierdo del árbol, pero de ninguna manera se acerca un médico alopático al lado derecho del árbol. O sea, no hay equilibrio. Y como no hay equilibrio en el afuera, somos nosotros mismos quienes tenemos que poner el equilibrio, incluso desde adentro. Es decir, utilizando los recursos necesarios para equilibrar nuestro propio árbol. A veces se puede, a veces no. Pero me parece súper importante
resaltar que este tema es un tema de fe, es un tema de confianza. Yo tengo fe en mi curación. Yo tengo el conocimiento y la capacidad y la naturaleza y la intuición y la espontaneidad necesaria para recrear mi estado de salud ideal. Esto termina siendo un ejercicio. Si queremos ponerle un ejercicio meditativo, también podemos trabajarlo desde ahí. Pero de ninguna manera y bajo ningún punto de vista es aceptable, y mucho menos para la Kabbalah, depositar la salud, que en definitiva es también la vida propia, en alguien que está afuera. Esto también incluye a los médicos homeópatas o a los sanadores. Es decir, la sanación puede venir desde distintos lugares, pero debe ser totalmente equilibrada y basada en mi propia fe sobre esa curación, en mi propia fe de la restauración o del tikkun que debo hacer con respecto al error que produjo la enfermedad. Para lo cual hay que hacer una búsqueda interna, hay que tomarse el tiempo de pensar, hay que dedicarse. Siempre el primer lugar va a ser discernir. Y el discernimiento también está en Binah, que forma parte de Briah. Así que no hace falta mucho más que esto para darnos cuenta de qué es lo que está pasando y salir de esta confusión. Lean, prevénganse, mírense en su interior. Intenten balancear, equilibrar. Si la cosa va muy rápido, aflojen. Si la cosa va muy lenta, pónganle ritmo, porque equilibrio significa equilibrio para los dos lados. Si es necesario dormir más horas, duerman más horas. Si de repente hay que ir al médico porque se manifestó una enfermedad, van al médico sin ningún problema, pero primero piensan. Disciernen a ver si este remedio que les dio el médico sirve para ustedes, si ustedes realmente creen que sí. Entonces, cuando van a la farmacia, piden el prospecto y lo leen. Y si de repente el remedio les parece que sí, que esto es, lo compran y siguen las indicaciones del médico, poniendo confianza en la curación interior. Así que, Javerim, en primer lugar, quiero desearles toda la salud. Espero que podamos recobrar la mejor salud, es decir, esa que evita que se manifieste cualquier enfermedad. Al mismo tiempo, esto va a tener que ver con la posibilidad de que a través de los senderos circule mucha más luz de la que está circulando ahora. Reforzar nuestro discernimiento, utilizar nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, nuestro dat, no solo para mejorar nuestra salud, sino también para mejorar nuestra vida. Si este video les gusta, por favor, espero que me dejen un like. Recuerden que suscribirse a este canal. Si hay alguna pregunta o tema que eventualmente ustedes quieran trabajar, les pido que me escriban aquí abajo y me despido con un cordial shalom.